Bien, buenos días para todos. Nos preparamos aquí para comenzar estas charlas previas al Día Internacional. Mi nombre es Kanti Devi, yo soy la directora del Centro Shivananda de Montevideo. Empecé yoga en el año 1969 aquí en Uruguay y bueno, sigo en el camino, un camino que ha traído cosas muy maravillosas a mi vida y a todo el entorno en el cual tuve que compartir. El Centro Shivananda de Montevideo es filial de la organización Shivananda que tiene su sede central en Canadá, en la ciudad de Valmorien, en el estado de Quebec, en la provincia de Quebec, y han sido fundados estos centros por Swami Vishnudevananda, que es nuestro maestro directo. El programa de hoy va a estar basado en lo que es el Jnana Yoga como sendero del conocimiento. Bien, entonces simplemente para entrar en lo que es el Jnana Yoga es uno de los 4, digamos, senderos principales de yoga. Y lo tenemos aquí en la segunda placa. Dice, es uno de los 4 senderos. Hay varios senderos de yoga, hay muchas formas para llegar a esa realización que proclama la práctica de yoga, en cualquiera de sus caminos, en cualquiera de sus senderos. Pero Jnana Yoga específicamente está relacionado con todo lo que está presente en el trabajo y en el proceso de conocer, de entender. Significa en sí la palabra jnana sabiduría. Y Jnana Yoga tiene como una fórmula, es una aplicación intelectual a la evolución espiritual. Parece como un poquito complejo, porque en realidad lo que se trabaja es con el pensamiento para entender lo que es la naturaleza de las cosas y por ende entender y comprender nuestra propia naturaleza. No es el camino, digamos, de lo más popular que hay dentro de yoga. Ustedes ya tendrán esa experiencia. Pero, por otro lado, nos trae y nos presenta y nos pone al punto de una serie de preguntas que todos los seres humanos nos hacemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? El quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, una serie de preguntas que no tienen una respuesta. Pero cuando en realidad se hacen más firmes esas preguntas, es cuando algo nos sucede. Cuando alguna situación, digamos, fuera de lo normal, alguna situación de sufrimiento, alguna situación de dolor, alguna complejidad en nuestra vida, uno empieza realmente a hacer ese tipo de preguntas a uno mismo para buscar una respuesta. Porque ¿qué sucede en la vida como la vivimos, en la sociedad, y como se nos presenta desde que nacemos hasta que, bueno, somos muy grandes? No hay respuestas reales. Hay procedimientos en los cuales como que uno cumple cronológicamente lo que tiene que hacer. ¿Ya? De chico, de pequeño, estar en la casa, en la familia, la escuela, el estudio, el prepararse, una profesión, un trabajo, su parte afectiva, a ver cómo la resuelve, y así vamos pasando etapas cronológicas, pero las etapas cronológicas no nos traen respuestas a las necesidades interiores de los seres humanos. Hay que entender y comprender que yoga toma en cuenta al individuo, al ser humano, en 3 aspectos. Digamos, el físico, mental, en el cual incluimos lo emocional y el espiritual. Y en la parte física vamos bien, en la parte mental, dicen los científicos que utilizamos un muy pequeño parte de lo que es la capacidad real del individuo a nivel mental, y en la parte espiritual queda un poquito dejada de lado, porque todo lo demás nos toma o prioriza en nuestra vida. Entonces, siguiendo con lo que nos presenta un poquito la placa, dice, se utiliza la mente para examinar la propia naturaleza por medio de la interrogación y el análisis. Y aquí hay un punto muy interesante que tiene Vedanta, que es el Jnana Yoga, y que después vamos a hablar un poquito sobre Vedanta, nos pone en una práctica que no es para una vez por semana, que no es para un día que me toca ir al centro de yoga o que yo estiré la colchoneta en mi casa. El que le interesa este camino está en un proceso continuo y constante de
interrogación, autoanálisis. Vamos a ver más adelante las palabras que definen el Vedanta como sus herramientas fundamentales, que es el discernimiento y el desapego, pero esos dos elementos forman parte de la vida, no es algo separado, no es que empiezo ahora la práctica, la dejé para hacer otra cosa. Le digo para el que realmente está en el camino del Jnana Yoga, y todo pasa por interrogación y análisis, absolutamente todo. No quiere decir que uno se pone un fanático obsesivo, digo porque en general cuando uno conoce, tuve el honor de conocer a varios Jnana Yogis, y no tienen ese perfil, por el contrario, son personas muy, muy simples, podríamos decir muy inocentes, y tienen una pureza muy, pero muy grande, porque en realidad no se identifican con nada del mundo loco en el que vivimos todos nosotros. Pero por otro lado, es decir, no lo descartan, sino que cada situación que les trae la vida es para una posibilidad de crecer y acercarme más a lo divino. Esto es un poco lo que nos trae o nos depara este camino maravilloso del Jnana Yoga. Dice, el instrumento fundamental del Jnana Yoga tiene una base filosófica, y esa base es la filosofía Vedanta. Y aquí vamos a lo que es la filosofía Vedanta. La filosofía Vedanta se encuentra en una de las 6 escuelas de filosofía de la India. No vamos a hablar del resto porque el tiempo es bastante corto para esta pequeña introducción, pero sí saber y entender que se basan en unos textos muy antiguos, que son los Vedas. La palabra Vedanta significa el fin de los Vedas, y en realidad se hace referencia al fin del conocimiento. Los Vedas, estas escrituras tan antiguas que se pierden en el tiempo su origen, y que fueron reveladas de una forma específica, no fueron escritas por ninguna persona, y nadie puede decir que su autoría, que es autor de, sino sí que le fueron revelados. Y forma parte de unas escrituras de la India que se llaman Shrutis, aquello que fue oído. Y de los Shrutis, aquello que fue oído, los Vedas, son las únicas escrituras que tienen esa condición. Esa condición es la de haber sido reveladas a personas en estado de meditación que tenían ciertas cualidades o características determinadas que pudieron recibir directamente es un gran signo de interrogación, podemos decir los yogis de Dios, de lo divino, de lo absoluto, del universo, de donde cada uno quiera que pueda ponerle la palabra, pero en realidad nunca la vamos a dar en la tecla exacta, recibieron ese conocimiento, digamos, lo recibieron, se dice, oído, para poder ser transmitido a la humanidad. O sea que cuando estamos hablando de este fin de los Vedas, que en realidad es el fin del conocimiento, se refiere específicamente a que los Vedas son escrituras que después fueron divididas en 4 libros, y después hubieron otras subdivisiones, pero cada uno de ellos tiene también unas secciones específicas, y el Vedanta trata sobre la última parte de esa sección, que se llama los Upanishads. Los Upanishads ya revelan o relatan lo que está relacionado con lo divino, es decir, no hay otro conocimiento, no hay algo más a donde ir, sino lo que es el absoluto. Y esto es un poco una pequeña introducción a lo que estábamos viendo, y luego esta filosofía, que dijimos es una de las 6 escuelas de filosofía de la India, se llama Uttaramimansa, es una filosofía Advaita Vedanta, esto es una terminología muy común, en la cual hace referencia a lo que no es dual. En el mundo en el que vivimos está regido por la dualidad, ¿no? El blanco, lo negro, el día, la noche, lo bueno, lo malo, decíamos, es muy difícil que en nuestra estructura mental podamos separarnos de lo que es esa dualidad. Como que siempre estamos tendidos hacia un lado o hacia el otro. Si está la alegría, va a estar indefectiblemente la tristeza. Y así en todo, en la vida se maneja
en la dualidad. Y fue fundada por Maharishi Vyasa. El término suena bien decirlo, pero es bastante compleja la personalidad y si lo queremos encontrar cronológicamente, va más allá de la estructura de nuestra mente, cómo lo podemos ubicar, porque aparecen en tiempos históricos diferentes dentro de India, pero no vamos a entrar en ese tema. Y después, ¿qué se establece allí? Que solo existe Brahman. Y aquí viene una palabra definitoria de lo que es la esencia de esta filosofía, y se presenta este nombre como la única realidad, o lo único que realmente existe, que es un Dios inmanifestado. Este Brahman, que lo que podemos decir o acercarnos mentalmente a este concepto, vendría a ser absoluto. Pero ya las escrituras te dicen que definir a Brahman es negarlo. La palabra Brahman vino de una raíz sánscrita que es Brit, que significa aquello que crece, tan grande que no tiene fin. El concepto para entender con una mente que es limitada con los instrumentos que tenemos como seres humanos para funcionar o determinar las características de las cosas, son limitados. Entonces va a ser muy difícil que podamos captar un concepto que no tiene esas características limitadas con nuestra propia mente. Solo todo esto es como una preparación. Dice, todo lo que aparenta existir no es más que ese Brahman absoluto. Y aquí viene un concepto muy interesante, porque eso que nosotros consideramos que es la esencia de todo el universo, es también lo que reside en nosotros, y es más lo que reside, es lo que realmente somos. Sí, la filosofía Vedanta se funda en una base triple, que son las escrituras, como les dijimos, los Vedas, y específicamente el fin de los Vedas, la razón, y este es para mí un punto fundamental en el cual Swami Vishnudevananda hacía muchísimo hincapié. Esto no es algo para que te lo digan y te lo creas. Esto es algo para que te lo digan, lo investigues, lo estudies, hagas tu propio análisis, tu propio trabajo evolutivo y eventualmente llegues a tus conclusiones. Entonces dice que el camino es las escrituras, estudiarlas, entenderlas, comprenderlas, tu propio raciocinio, no lo que dice. Inclusive el maestro solía decir, ni siquiera lo que yo les diga lo tomen en cuenta, hagan su propio estudio, su propio análisis. Y después viene algo maravilloso, que esto me parece que es el detalle fundamental, la experiencia. Digamos, todo eso te va a llevar a una vivencia directa. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo que te lo contaron, no es algo que te vieron, viste la película. ¿Sí? Tú estás dentro de eso. Y esa experiencia directa te lleva realmente a lo que es la esencia de entender lo que es este camino del conocimiento y llegar a la meta. Como hablamos siempre de yoga, yoga es unión, yoga es la unión de lo individual con lo divino. Esta experiencia es llegar a esa experiencia con lo divino. Eso es como, es esencia realmente de. Y luego vamos a ir aquí a dos palabras importantes dentro de la práctica. Esto es un poco de zapping dentro de Vedanta para poder llegar a algo. Espero que algo les haya quedado, pues es un poquito complejo. Hay dos temas importantes dentro de la práctica de Vedanta, que son el discernimiento y el discernimiento viveka y el vairagya y el desapego. Yo, para entender esta naturaleza de lo absoluto, necesito entender o comprender la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas se necesita para ello como un gran discernimiento. Y uno de los puntos fundamentales a lo cual me va a dirigir el discernimiento es entender lo que es real y lo que es irreal. Y aquí se basa esta filosofía en descartar o dejar de lado todo lo que es irreal. Si estuviésemos en vivo podríamos hacer el ejercicio de preguntarnos, bueno, ¿qué tenemos real en este mundo? ¿No? Entonces unos pueden decir, mira,
Kanti, este vaso de agua es real, ¿no? Lo veo, lo toco, lo puedo hasta beber, es real. Y todo decís, sí, bravo, Kanti, es real. Pero si te viene un Jnana Yogi y te dice, no es real. ¿Por qué? Porque si fuese real, una de las características para considerar dentro de esta filosofía de la realidad es mantenerse en el tiempo sin cambios. Y todo lo que tenemos en el universo, desde las más brillantes estrellas, galaxias, hasta lo más ínfimo que podríamos encontrar en laboratorio, va a estar sujeto a cambio. Y eso ya le va a quitar la condición de real. Y tengo que seguir buscando y procurando aquello que ni el tiempo ni nada lo vaya a cambiar o modificar. Y ese es el trabajo que hace el Vedantín, buscar la realidad en este mundo en el que nos movemos e ir descartando, pues vamos a ver que hay muchas metodologías, todo lo que es irreal. O sea que aquello que veo que es irreal, lo dejo de lado y voy a buscar lo que es real. Son los dos elementos. Y el otro es el desapego. ¿Qué quiere decir? Muy inteligentemente, no se necesita mucho para darse cuenta. Si me están dando algo que es irreal, imagínate que tenemos, acá tengo una foto de Shiva, pero que tuviese acá un billete de, no sé, de X dinero, no sé si hay de 2.000 pesos. ¿Ah? Y yo les digo, ¿es real o es irreal? Y ustedes me van a decir, ah, no, es real. ¿Sí o no? Sí, pero desde el punto de vista de los yogis, no, y desde el punto de vista de Vedanta no es real. ¿Por qué? Porque hoy tiene un valor y mañana tiene otro valor, y hoy lo tenés arriba y mañana lo tenés abajo y no sirve para mucho, tenés que ponerle más ceros para que tenga más valor. Y así es como vivimos en un mundo ilusorio, pero si yo sé la realidad de las cosas, no me voy a pegar a aquello que no tiene valor o que es irreal. O sea que el desapego viene como una consecuencia del discernimiento. Y eso es algo maravilloso. No tengo que pensar mucho más para saber de qué me voy a desapegar y dejar de lado. En este momento que estamos pasando todos por una situación de pandemia y tuvimos reclusión y todo lo demás, muchos de nosotros y del mundo entero tuvieron que hacer una evaluación y empezaron a dejar de lado cosas, no las consideramos irreales, pero que no tenían el mismo valor y fueron dejadas de lado para tener como prioridad el valor de la salud o el valor de los afectos, el valor de, bueno, de tratar de ayudarse, de apoyarse, de ser consciente para cuidar al otro. Son cosas que estaban allí, pero ¿le dábamos valor o no? No. Es decir, no quiere decir que sea real, pero es cómo nos vamos moviendo en este mundo un poco complejo y de irrealidades, podríamos decir. Y dice algo muy fuerte, dice la filosofía Vedanta, que todos somos Dios mismo y la unidad de toda existencia. Y en este punto es muy importante porque para seguir el camino de Vedanta hay que ser muy valiente, hay que ser muy valeroso. ¿Por qué? Porque declara algo muy importante. No te dice que sos imagen, semejanza, que sos una chispa, que sos una partícula. Te dice que sos Dios mismo. O sea que tú tenés ese potencial en esencia en ti mismo. Y no solo te dice eso que eres tú, absolutamente todo lo que te rodea es lo mismo. Entonces, ¿cómo no vas a crear una conciencia unitaria con todo lo que te rodea? ¿Qué diferencia hay entre el animal, la persona, los vegetales o todo lo que forma el universo? La esencia que está detrás es la misma. Y se trae esa conciencia. Entonces, eso es un aspecto importante. Y dice, hay diferentes métodos para llegar a esta experiencia directa. Hay muchísimos métodos en Vedanta. Los de negación, las analogías, lo de ser testigo silencioso, estudios de la división de cómo está formado el universo. Hay muchos, pero muchos, pero muchos. El tiempo no da para poder hablar de ellos, pero simplemente para entender que no es un camino rígido, dogmático, que es así. No. Es un camino de estudio, introspección, conocimiento muy vivo, muy dinámico, muy pero muy dinámico. Pero hay que buscar
unidad. Y luego dice, la meta es la unidad con la esencia, nuestra real naturaleza. Y es ahí donde cada uno tiene que hacer su proceso y entender o comprender si realmente es lo que quiero, si realmente es lo que me interesa. ¿Cuál es el propósito que tenemos en la búsqueda y cuál es el propósito del ser humano en el estudio o en la presentación de diferentes filosofías? El propósito que se tiene directamente es salir del sufrimiento, vivir en armonía, vivir en paz, yo podría decir, y con eso ya cubriría todas las demás necesidades. Es decir, aquella persona que vive en paz, en armonía, realmente puede, digamos, entender un poquito más el mundo de lo que se presenta normalmente en la sociedad. Y para terminar me gustaría presentarles una aseveración, una afirmación de Sri Adi Shankaracharya, un sabio y santo del siglo VII. También hay un poquito de polémica sabiendo si es del 7, es un poquito antes, un poquito después. Este ser compiló todo este conocimiento y como que en 3 aseveraciones define lo que es en realidad este mundo. Y dice así, Brahman, Brahma Satyam Jagat Nitya Jivo Brahmaiva Paraha. Brahman es real, y hace nuevamente la alusión a lo que hablábamos al principio. Esa entidad de su absoluto es la única realidad, es lo único que no nace, no muere, se mantiene siempre igual, y está detrás, es el sustrato detrás de toda la creación. Dice, el universo es real, que es el mundo manifestado, ¿no? El mundo así como lo vemos es irreal, y la irrealidad se presenta porque está sujeto al cambio. Vamos a ver que lo que está mañana no está, entonces ¿cómo podemos llamar real a las cosas que mudan o cambian de tal manera? Ese universo se considera irreal, y se considera real solo el sustrato detrás. Y dice, el alma individual es Brahman. Y esta aseveración es maravillosa porque te da la fuerza y te da el coraje para decir, bueno, yo tengo ese potencial, yo tengo esa fuerza. ¿Por qué lo tengo? Porque nací en el Uruguay, porque estudié, porque no estudié, porque ya soy mayor, y bueno, y los años te pueden dar el conocimiento, no te da mucha cosa, más ponerte cabeza dura a veces. Pero bueno, el punto concreto es, te dice el alma individual, es decir, aquello que reside en ti, que tú consideras divino, es ese Brahman. Y de esa manera te presenta, te une en esencia a lo que es la esencia de todos los seres. Y cuando uno llega a esa experiencia, vive la vida totalmente diferente. Vive una vida en total unidad, en total paz, en total armonía, consigo mismo y con todo el universo. Y eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes. Tenemos 2 minutos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, muchas muchas gracias. preguntas, ¿no? Muchas gracias. Preguntas que hay que hacerse. Las preguntas no las tenemos que hacer nosotros mismos, pero a veces es bueno cuando uno estudia, por eso es tan rico el Vedanta cuando tú te pones a estudiar diferentes textos, diferentes libros, porque cada uno de ellos te trae algo para hacer. Les voy a contar una pequeña anécdota personal. La primera vez que llegó a mis manos el Atma Bodha, el libro del conocimiento, escrito también por Shankaracharya, el primer versículo te dice, para aquel que se encuentra en equilibrio, para aquel que... Y ponía, es muy breve, muy simple, ¿no? Y yo digo, yo tengo estas condiciones. Y cerré el libro, y dice, no las tengo.
no estaba preparado, no estaba purificado, me llevó como un año volverlo a abrir. Y no porque tuviese las condiciones, sino porque dije, bueno, lo voy a leer de una, si no, no empiezo más. Les digo porque a veces nos pueden pasar esas situaciones, uno como siente como frustrado, no entiendo, no llego, no puedo. Y bueno, hay que dejar calmar y después o llega el momento o uno va entendiendo la experiencia, la vida misma, el propio trabajo de introspección que uno hace, va permitiendo que todo esto se vaya como desenvolviendo como si fuese un regalo, va sacando como diferentes velos que lo van cubriendo y vas encontrándote cada vez más con a lo que querés llegar. Así que espero que, bueno, las enseñanzas del Vedanta los ayuden y los iluminen en este tiempo maravilloso en el que estamos celebrando el yoga a nivel internacional. Gracias a todos, que tengan muy buen día.